Gracias amigos por seguir con Ruta del Cambio. Como ven, me he cambiado de locación aquí en la casa para variar y me puse estos auriculares porque esta es una entrevista que sin duda yo quiero escuchar a la perfección porque nos va a nutrir bastante. Ya anunciaba nuestra compañera Gloria antes de irnos a la pausa que íbamos a tener a Miguel Seara Hatton, quien es el secretario de Políticas Públicas del PRM y también el director de Políticas Públicas de la campaña de Luis Abinader. Pero miren, entre tanto trabajo que estamos teniendo en estos días, ya a menos de 2 meses para las elecciones, Miguel no ha podido conectarse en esta transmisión remota, pero está con nosotros, como ya ven, el compañero Andrés Astacio, quien es subsecretario de Políticas Públicas del partido y director adjunto de Políticas Públicas y técnico de la campaña de Luis Abinader. Saludos, Andrés, un placer. Muy buenas tardes, muy buenas, Roselvis, a ti y a todos los compañeros que nos siguen en este programa La Ruta del Cambio. Bueno, ya decíamos, precisamente ustedes han sido junto a todo un equipo los que han estado a cargo y junto a nuestro candidato presidencial de esta elaboración del programa de gobierno del cambio. Así fue como se anunció en un principio. Yo recuerdo hace varios meses cuando se presentaron los lineamientos generales del programa de gobierno, que ahí empezamos a conocer los ejes transversales y los aspectos que ha estado exponiendo el candidato para nutrirlos. ¿Qué fue lo que pasó esta semana? Tenemos entendido que la ley de régimen electoral y la ley de partidos políticos establece un plazo para que los candidatos presenten su programa de gobierno. ¿Qué ha hecho Luis? Sí, la ley de partidos políticos, la 3318, la ley orgánica, establece que todos los candidatos presidenciales y alcaldías, alcaldes, deben de presentar su programa de gobierno. En el caso específico de la candidatura presidencial, el plazo vencía el día 21 de mayo, el 21 de mayo, vence el 21 de mayo, pero en nuestro caso, como nuestro programa de gobierno ha sido producto de una muy profunda reflexión hecha en primera fase por nuestro candidato, después con la participación de un amplio equipo técnico y finalmente, producto también de una discusión muy fructífera con los distintos sectores de la vida social de nuestro país, ya nosotros teníamos muy avanzado, tenemos listo el programa de gobierno, las líneas generales de lo que será el gobierno del cambio, de cómo Luis Abinader guiará a la República Dominicana a un país de bienestar para todos los ciudadanos. Entonces, sencillamente decidimos presentar dicho programa ante la Junta Central Electoral. Y como Luis Abinader es el primero en las encuestas, también está bien que sea el primero en entregarlo. Sin duda, yo creo que eso muestra que, como tú dices, el candidato está bien avanzado en cuáles van a ser sus planes y sus ejecutorias para el gobierno del cambio. Andrés, yo recuerdo, por ejemplo, que participé cuando se presentaron los lineamientos generales del programa en materia de turismo. Si pudieras explicarnos, por ejemplo, cuáles son los ejes transversales que tiene el programa de gobierno y hablarnos, por ejemplo, de la propuesta de turismo de Luis. Bueno, mira, en sentido general... A propósito de que, por ejemplo, el turismo ha sido una de las cosas más afectadas en medio de la pandemia. Sí, bueno, hay que ver dos cosas. El programa de gobierno nuestro establece una serie de ejes transversales que, o mejor dicho, tiene una idea general. La idea general es crear bienestar a las personas. Por eso hemos hablado de que el cambio no es una cuestión etérea. El cambio es que usted pueda andar tranquilo en la calle. El cambio es que usted tenga agua en su casa. El cambio es que no se le vaya la luz. El cambio es que usted tenga un empleo decente que le permita vivir con dignidad. El cambio es que sus hijos vayan a la escuela y reciban una educación de calidad. El cambio es al final del día que ningún ciudadano, por las situaciones que viva, situaciones propias que le pasan a cualquiera, se nos quede atrás. Eso es lo que hemos hablado. El cambio es bienestar para todos. Ahora bien, para ello definimos una serie de ejes transversales. El primer eje transversal, evidentemente, es que el empleo es nuestra prioridad. La forma en que entendemos que las personas pueden, la forma en que las personas pueden alcanzar el desarrollo y la plenitud de su vida es a través del trabajo. Pero también el trabajo no es igual para todos.
O sea, no todos tenemos las mismas oportunidades. Por eso hay un especial énfasis en la protección de los grupos vulnerables. La vulnerabilidad puede venir por muchas situaciones. Hay personas que son vulnerables por su edad, los niños, los envejecientes, pero también hay personas que son vulnerables por un accidente. Pero en el día de hoy que estamos viviendo la pandemia, tenemos personas que son vulnerables por la pandemia. Para que tengamos una idea, no tenemos un número certero, pero las estimaciones nos están hablando de que tenemos casi 2 millones de desempleados en este momento. Wow. 2 millones de desempleados implica 2 millones de personas que están en una situación clara de vulnerabilidad porque no tienen los medios de producción para sostenerse por sí mismos. Entonces, ese es uno de nuestros ejes, la protección de los vulnerables, pero también República Dominicana es una isla bendecida, pero esa bendición descansa en gran medida en un capital natural que la providencia nos ha regalado. La protección de ese capital natural, de ese medio ambiente, es uno de nuestros ejes transversales también. ¿En qué sentido? Bueno, no podemos permitir que esta generación dilapide esa riqueza que tenemos en perjuicio de las generaciones subsiguientes. Por otro lado, una de las cosas que ha dejado clara esta pandemia es que la necesidad de reducir las brechas digitales. Lamentablemente, la mayoría de los niños de escuelas privadas, con más mal que bien, pero han podido seguir el proceso educativo de manera remota. O sea, mis hijas esta mañana cuando yo salí, las dejé haciendo Zoom. Cada una estaba tomando clases en Zoom. Pero lamentablemente los niños de las escuelas públicas, que son la mayoría, no han podido seguir el año educativo, el año lectivo. ¿Por qué? Porque tenemos una gran brecha digital. Entonces, las tecnologías de información y comunicación son un eje transversal para nosotros. ¿Cómo logramos desarrollar dichas tecnologías, no solamente desde el punto de vista de las infraestructuras, sino también en generarle las capacidades a los ciudadanos para poder aprovecharlas plenamente y generar los contenidos que a su vez generan riqueza? Por otro lado, para Luis Abinader siempre ha sido una gran preocupación el efecto diferenciador que crea algo tan natural como el género. No es lo mismo el efecto de las políticas públicas en una mujer que en un hombre. Por ende, la diferenciación y la búsqueda constante de la equidad de género a través de las políticas públicas es un eje transversal que debe de buscar, al cual debe de ceñirse todo aquel que trabaja en el gobierno del cambio. La transparencia y la buena gestión pública también es un eje transversal para Luis Abinader. Al final de cuentas, todo esto se puede resumir, todos estos ejes transversales se pueden resumir en la necesidad de crear bienestar para los ciudadanos. Y de hecho, es el título del programa, el gobierno del cambio. El cambio que viene es un país para su gente, es un país para todos los dominicanos. Yo recuerdo también en alguna de las intervenciones que tuvo el secretario de Políticas Públicas, Miguel Seara Hatton, que él hablaba de llevar los servicios a donde está la gente, de territorializar los servicios. O sea, sí, que las oportunidades no estén solo en la gran capital, que no estén solo en el Gran Santo Domingo, que si sí, de repente yo decido vivir en Bohechío, en San Juan, yo tengo oportunidades. ¿Qué tú puedes decirnos sobre también, ese aspecto en el programa de gobierno? También el territorio también es uno de los ejes transversales que hemos definido, en el sentido de que el bienestar y las oportunidades se deben de construir allá donde viven las personas. O sea, las personas no deben de desplazarse para conseguir un empleo. Las personas no deben de desplazarse para poder tener acceso a los servicios públicos, sino que el Estado debe de promover que las personas tengan oportunidades en los territorios donde nacieron y decidieron vivir. Esto permitiría, esta territorialización del bienestar, permitiría primero un efecto natural, que es
desalojar las grandes ciudades. O sea, para que tengamos una idea, en el Gran Santo Domingo vivimos prácticamente el 40% de la población dominicana. Wow. Y si a eso le sumamos las ciudades que son hoy por hoy adyacentes al Gran Santo Domingo, ciudades tan grandes como San Cristóbal, estamos hablando de que estamos llegando casi al 50% de los dominicanos en esta área del país, en esta pequeña área del país. Nosotros tenemos que, esto es producto de que la gente no tiene oportunidades donde nace. El que nace en Boichío no tiene, un muchacho que nace en Boichío y tiene una gran inclinación por las matemáticas, no encuentra en Boichío oportunidades para desarrollar esa inclinación y esos talentos. Eso es injusto. Entonces, ese es injusto. Y eso no es bienestar. La idea es que todos podamos desarrollar nuestros talentos donde nacemos. Tú hiciste una pregunta interesante con relación al turismo. Y es que el turismo probablemente es el sector de la economía más golpeado por el COVID. Y ejemplifica una situación que hemos tenido que plantearnos y que estamos trabajando en este momento. Y es que el plan de gobierno es un plan de gobierno enfocado en 4 años. Ahora tenemos que definir acciones muy concretas para enfrentar la situación que está pasando la República Dominicana tan pronto como el 17 de agosto, al día siguiente o el mismo día que Luis Abinader asuma la presidencia del Estado. Entonces, en el caso del turismo, estamos repensando cómo se puede atraer un turismo un poco diferente, tal vez turismo de corto plazo, que permita dinamizar esa industria lo antes posible para evitar que no caigamos en un letargo que vaya a destruir esa oferta que tantos años le ha tomado crear a la República Dominicana. Y a la vez que podamos reactivar los cientos de miles de empleos que han quedado cesados por el cierre de los hoteles. Hay que repensar hacer turismo de corto plazo, tal vez promover algunas acciones que el gobierno del PLD ha dejado dormidas y que podrían ayudar a dinamizar la industria, como por ejemplo los acuerdos de preclearance, los acuerdos de registro de migración anticipada. Es decir, que los viajeros, los turistas puedan hacer la migración básicamente hacia Estados Unidos en territorio dominicano. Es un acuerdo que está suscrito y que sencillamente el gobierno dominicano lo ha dejado ahí engavetado. Yo creo que indiscutiblemente el gobierno que va a encabezar Luis Abinader va a ser un gobierno proactivo, además de que desde el mismo epicentro de la pandemia hemos visto como Luis ha asumido la iniciativa de llamar a una cumbre por la unidad nacional y la recuperación de todo el país, dando muestras de que realmente es un estadista y de que está preparado para gobernar. Vamos a agradecer a nuestro subsecretario de Políticas Públicas del Partido Revolucionario Moderno y director adjunto de Políticas Públicas también de la campaña de Luis Abinader, el compañero Andrés Astacio. No se despeguen de sus televisores, porque tras la pausa vamos a hablar, señores, del voto en el exterior que tanta controversia ha causado esta semana y además de la más reciente encuesta que posiciona a Luis Abinader con un 53.9% y a su contendor más próximo en un lejano 35.2%. Gracias, Andrés. Gracias a ti, Rosalía, a todos los compañeros. Hasta luego. No se despeguen, sigan con Ruta del Cambio.